Punto por punto. Me da mucho gusto saludar a Fernando Coronel, usted lo conoce, académico, politólogo. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias y por la invitación a Punto por Punto, encantado de compartir comentarios. El análisis siempre es importante, qué es lo que ha pasado, cómo se están resolviendo las cosas, las que se resuelven, si es que se han resuelto. Ha sido un inicio de año complicado para el estado de Morelos. Sí, es correcto, inicio de año, y yo diría incluso vámonos como 2 años por lo menos para acá, ¿no? Parece que los conflictos nos llegan por olas, ¿no? Además olas de muy fuerte intensidad, que el impacto mismo de los conflictos no nos dan a veces la oportunidad de dimensionar, de poner las cosas, digamos, sobre la mesa y reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro estado, ¿no? La misma dinámica de los acontecimientos yo creo que nos consume. Y creo que vale la pena hacer una recapitulación de algunos de ellos. A ver, fíjate, el tema de seguridad, en enero con un número de homicidios muy alto y en materia política los conflictos políticos. Es correcto. A ver, creo que lo que ha pasado actualmente en el estado y al gobernador concretamente, se han abierto varios frentes de conflicto, uno tras otro prácticamente. Estamos hablando de los conflictos internos que lleva el PRD, entre el propio gobernador y el senador Fidel de Médicis, en donde el eje del conflicto está la disputa por la hegemonía del perredismo en el estado, y conflicto que se agravó después de aquella acusación delicada desde mi punto de vista que hizo el gobernador, de que Fidel de Médicis pues, pudiera estar o tener algún vínculo con el asesinato de la alcaldesa de Temisco, muy delicado, ¿no? Si vamos al tema, si hacemos como que el paneo de los problemas, ¿no? Está el tema, no se nos olvide, de las fosas clandestinas que la propia Fiscalía General del Estado creó para inhumar ahí. Algunos hablan de 150 cuerpos, otros de los 116 cuerpos, y el cúmulo de dudas que persisten en torno a esas fosas clandestinas. ¿Qué hacían esos cuerpos ahí? Si son producto de los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado, o si son víctimas, ¿no? Muchos secuestrados que no han aparecido. Creo que hay que dar, o es muy importante, las autoridades deben una explicación muy importante en esto. Ya hubo una vinculación a proceso de un presunto responsable esta semana. Sí, así es, sí lo vi, pues es un primer paso, ¿no? Pero yo espero que ese primer paso pues nos lleve, ¿no? Desmenuzando para todo lo demás, ¿no? Si no es por el caso de Oliver, que es el joven desaparecido, y por la lucha que hizo la familia para que el joven apareciera, o más bien para preguntar o para indagar que qué había pasado con su hijo, pues nunca nos damos cuenta, nos enteramos de las fosas clandestinas, ¿no? Está el tema de los feminicidios. Morelos es lamentablemente uno de los estados que tienen mayores índices de feminicidios. Desde que el año pasado, en agosto, es más, tu programa puntualmente lo ha informado, la Secretaría de Gobernación decretó una alerta de violencia de género. Ha habido, según los cálculos de algunas organizaciones… Que esta semana, dice la Comisión Independiente de Derechos Humanos, no sirve para nada la alerta porque las cifras no disminuyen. Ese es el otro tema, ¿no? Estamos hablando de los feminicidios, no ha habido acciones concretas, o si las ha habido, no se han visto resultados para ver qué está pasando, porque el número de feminicidios en el estado pues está incrementándose de manera alarmante. Y para no hablar de los conflictos políticos que vivimos uno tras otro, primero en Cuernavaca por el tema de yo le llamo imposición del mando único como una estrategia que este gobierno ha utilizado para combatir a la delincuencia. Luego Tetelcinco, con las acusaciones, ojo, señalamientos también creo que es muy importante decirlo, del gobernador de que aparentemente o presuntamente, dice el gobernador, los grupos que están atrás de estos, de estos alcaldes pudieran tener algún vínculo con la delincuencia. También es una afirmación muy delicada. Como sea, el caso de Cuernavaca, pues finalmente hubo una negociación y echó para adelante, o más bien está operando el mando único. Pero como sea, hubo varios días, incluso semanas de ingobernabilidad en estos municipios. Lo vimos, y además fuimos nota una vez más en Morelos a nivel nacional, lamentablemente, ¿no? Sin eso, además hay que sumarle los casos de incertidumbre que hay, de inseguridad en muchos municipios. Yo invito a las autoridades de Morelos a que se den una vuelta por el sur del estado, por los municipios, por Puente de Ixtla en la noche. Es tierra de nadie, ¿no? Uno se da cuenta de cómo operan, cómo se opera, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido además en muchos municipios y regiones del estado? Que se ha creado una especie de estado paralelo,
o de autoridades paralelas que son las que imponen su ley. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿No? Entonces, creo que es importante poner todo esto por solamente nombrar algunos de los conflictos, acontecimientos recientes, claro, y el acontecimiento reciente de la comunidad universitaria, muy importante, ¿no? Que fue un conflicto que fue escalando, que el propio gobierno pudo haber evitado este escalamiento del conflicto hasta llegar nuevamente a tener un impacto a nivel nacional y finalmente las negociaciones que al parecer las cosas ya bajaron de tono o de intensidad. Hay una propuesta para resolver el tema de la universidad, ya hubo un pliego petitorio, ya se levantó el plantón, pero la pregunta es, Fernando, este estado, decías tú hace unos momentos, ha tenido ya muchos síntomas de ingobernabilidad. ¿Qué se tiene que hacer por parte de los actores políticos? Yo he visto a un Congreso muy activo esta semana convocando al diálogo, lográndolo. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué se puede esperar? ¿Una corrección de las cosas o un agravamiento de la situación? Sí, claro. A ver, pongamos todos los conflictos y acontecimientos de 2 años para acá en una canasta. Y esa canasta, pongámosle un ingrediente de teoría política, ¿no? Según los clásicos y los teóricos de análisis político, son dos las condiciones o los factores que te dan cuenta si existe gobernabilidad en una entidad o en un país o no. Uno de ellos es la capacidad de las autoridades para responder de manera eficaz a las demandas sociales. Y el segundo elemento muy importante es la legitimidad o credibilidad de los ciudadanos respecto al papel que están haciendo en el ejercicio del poder las propias autoridades. La pregunta es, ¿Morelos ha cumplido con estos dos indicadores de gobernabilidad, de medición? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que todo este cúmulo de conflictos ha mermado la capacidad de respuesta del actual gobierno y ha mermado también su credibilidad, sin lugar a dudas. Y no solamente eso, nos evidencian todos los conflictos puestos en esta canasta 2 cosas más. Uno, que el grado de descomposición institucional al que hemos llegado en el Estado, que es preocupante, y 2, que el tema principal, y es más, el tema que está como eje transversal presente en todos, prácticamente en todos los acontecimientos y conflictos que hemos vivido, y que es el tema que más duele a los morelenses, que es la inseguridad, no se ha resuelto. Entonces, ¿qué es lo que debiera pasar? Primero, ¿no? Yo creo que ya es la hora de pasar de un debate emocional para pasar a un debate racional, y todas las situaciones de crisis representan siempre una oportunidad. Y quien debiera, primero, tomar, ¿no?, sobre tener el timón de las cosas para hacer de esta crisis una oportunidad, es precisamente el gobierno del Estado. Yo creo que lo que debiera hacerse, bueno, hay que recordar, en 1988 vivimos situaciones similares, guardadas proporciones de crisis política, de crisis de seguridad, y pues por una quinta parte de lo que está pasando ahora, cayó un gobernador en ese entonces, y el propio gobernador actual, antes como activista social, fue un actor muy importante y clave para la caída de aquel gobernador, Jorge Carrillo Lea. Pero a lo que voy es a lo siguiente: no se trata de que caiga un gobernador o no, o de debilitar. Yo creo que a nadie nos conviene en estos momentos un gobernador débil. Por el contrario, y regreso a mi propuesta, yo creo que es la hora de que se dé una sumatoria de voluntades. El Congreso ha jugado un papel muy importante. Los ciudadanos, por ejemplo, ahora toda esta expresión y movimiento de la comunidad universitaria, ¿no?, teniendo logros muy importantes para la universidad, las organizaciones ciudadanas, los empresarios. Yo creo que es la hora de hacer una gran convocatoria, le llamaría yo, por construir la agenda de gobernabilidad del Estado. Pero para ello se requieren muchas cosas, entre ellos de la voluntad política de los actores que están participando. Ojalá y se diera un llamado de ese sentido, es decir, borrón y cuenta nueva hasta donde sea posible, y vamos a construir una agenda inmediata, y si esa agenda incluye revisar la estrategia de seguridad, que desde mi punto de vista no ha funcionado, porque ahí están los números. Morelos, según los principales organismos que miden inseguridad, o está en segundo o tercero o cuarto lugar en materia de secuestro, tercer lugar en materia de extorsión. Es más, según la ONU en su capítulo de delito y droga, 27 de los 33 municipios del estado tienen índices de violencia que superan la media nacional. Entonces, ese es el principal problema, que ha derivado, si lo revisamos bien, muchos de los conflictos y los acontecimientos que han generado un impacto muy importante para Morelos. Y hacer esta agenda de gobernabilidad es urgente. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a analizar el impacto que esto está generando en las inversiones, en el turismo, en los empleos, en la generación de empleos respecto a cómo ven a Morelos para venir a invertir o no. Muchos empresarios y familias se han salido de Morelos e incluso de Cuernavaca. Y
¿Qué impactos a mediano y largo plazo va a tener esto? No lo estamos viendo porque los acontecimientos nos atrapan y no nos dan la oportunidad de revisar de manera integral qué soluciones debemos nosotros en este momento perfilar para nuestro estado. Yo creo que lo importante ahora es que los árboles no nos nublen la perspectiva de todo el bosque, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora con voluntad política y con un llamado, yo insisto, del Ejecutivo Estatal, con los actores políticos, el Congreso, la comunidad académica, la sociedad y los ciudadanos que han aportado mucho para el Estado, para al menos para hacernos escuchar a nivel nacional de lo que está pasando y hacer este llamado para una agenda de gobernabilidad urgente e inmediata para el Estado, porque no podemos dejar o esperar a que nos venga otra ola o como un tsunami, ¿no? A ver hasta en qué momento pues quedamos atrapados otra vez en la coyuntura. Esperemos que así suceda, ¿no? Yo, para finalizar, compartiría contigo una pregunta. Es difícil contestarla, pero había una expectativa hasta hace unos días de que el gobernador se iba el próximo año, en los primeros meses, porque querría ser candidato presidencial del PRD. Se ha hablado de un juicio político que no avanza y no creo que avance, es decir, no veo la destitución del gobernador desde el Congreso del Estado. Sí hay inconformidad, pero no veo condiciones para que el Congreso tuviera votos para una destitución. Esta semana el gobernador dice, yo me voy hasta el 2018. Bueno, el gobernador dijo cuando era candidato a la presidencia de la República, que iba, perdón, a la gubernatura, que iba a resolver el problema de la inseguridad en 18 meses, no lo ha resuelto. Claro que están las aspiraciones, sin lugar a dudas, porque lo comentó y lo ha dicho él públicamente antes, lo había dicho, de que quiere ser candidato Pero ahora que dice que no se basta sino hasta el 18, ¿no quiere decir que está renunciando? Yo creo que las propias condiciones del Estado le darían al PRD, si es que se cumple este escenario de que el gobernador de Morelos en unos meses o a finales de este año pida licencia para buscar la candidatura, le darían flaco favor, diría yo, haría el PRD nombrando un candidato en estos momentos como el actual gobernador de Morelos, pues hay que decirlo, porque son los números negativos, están en algunas encuestas que han hecho mediciones de los mandatarios. ¿Por eso dice mejor me quedo? Y por eso yo creo que está evaluando las posibilidades y está contemplando escenarios, al menos ya está poniendo sobre la mesa un escenario que dice me quedo, no lo sabemos, ¿no? Insisto, el gobernador ha dicho unas cosas y luego han resultado otras, entonces yo creo que es muy importante esperar. Ahora, las cosas se pueden descomponer, ojalá y no sea así, ojalá y no surca otro lamentable acontecimiento como lo que sucedió con el asesinato de la alcaldesa de Temisco, que ese es otro de los acontecimientos que había que poner en esta canasta para el análisis, pero si las cosas se complican, si sucede otro acontecimiento lamentable que vuelva a poner, como en esta sensación, ¿no?, dinámica de olas que comentaba, a Morelos en el ojo o en el centro de las atenciones a nivel nacional e internacional, evidentemente las presiones para el juicio político hacia el gobernador y un gobernador cada vez más débil, que insisto, no nos conviene a nadie, podría acercarse a esas circunstancias y evidentemente podríamos hablar ya no de una salida de la gubernatura por pedir licencia para buscar una candidatura, sino porque las condiciones políticas te están llevando a una situación de ingobernabilidad extrema que nadie en Morelos quiere. Por eso el llamado a hacer una agenda para la gobernabilidad que el gobernador, insisto, debiera encabezar. Gracias, Fernando Coronel, académico, politólogo, morelense, apreciado por punto. Gracias por compartir con nosotros este escenario. No, muchas gracias y pues buenas tardes a todos y gracias a Punto por Punto. Punto por punto.